hablamos un poco del propósito del cual, ¿por qué Dios ha permitido torpeza en los cristianos? Pablo ha llegado aquí, ha visto ya solamente las canciones, ¿no, amigo mío? Cuando nos amó, y no ponía nos, ponía no amó, o sea, le faltaba una S. Ha sido torpeza, yo las tengo. Torpezas y torpezas, como la canción iba más rápido y nosotros más lentos. Pablo se reía y dijo, bueno, esto es un karaoke, llamado un japonés que sabe mucho de karaoke, yo me reía, ¿no? Como has visto, es una iglesia, pero imperfecta. Pero cantamos un ser que es perfecto. La intención, eso que cuenta muchas veces, la intención. La intención también, lo importante es la intención, me decía yo, sí, quédate con eso. Vemos en 2 Corintios 4:7 que dice, pero no tenemos este tesoro en vasos de barro, pero tenemos, ves, otra vez torpeza. No es que no lo tengamos, dice el texto verdadero, no lo que he dicho yo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y ahí está hablando de la gloria de Cristo. Se viene al versículo anterior, está hablando de la gloria del Evangelio de Cristo. Esa gloria, nosotros los que hemos creído, después vamos a hablar de la redención, la tenemos en vasos de barro, ¿no? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, vamos haciendo cada vez más torpe físicamente, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La torpeza debería de ir santificándose, siguiendo al Maestro, al Señor, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo Dios aplica la gloria en aquellos que se arrepienten de sus pecados, ¿no? Cómo Dios aplica la gloria de Cristo en aquellos que se arrepienten a Él, ¿no? Y ahora viene un camino de santidad, con torpeza y en una purificación constante, porque constantemente somos apartados de todo aquello que nos lleva a la tristeza, de todo aquello que nos quebranta, de todo aquello que realmente nos lleva a la desgracia, y no a una gracia mayor, ¿no? Y hay peligros en este camino, hay peligros en este camino. Hay peligros, pero ojo, es claro señalar que por muy torpe que seamos, y ahora hablaremos de los peligros, como acaba el versículo, dice, no se extraviará. Y es porque Cristo ha prometido estar con su iglesia hasta el fin. Lo ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el fin. Él dijo, están en mis manos, ¿no? Están en mis manos. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, de mi Padre. les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es un consuelo para mí, saber que no depende de mí, no me extraviaré. Y si me he extraviado, ¿qué va a hacer el Señor? Dice que Dios al que ama disciplina. La disciplina no para excomunión o comulgación de su santidad, porque nosotros sabemos que la santidad, porque somos torpes, no depende de nosotros, sino de una obra de Dios en nosotros, por gracia, contrariamente a lo que todas las religiones del mundo enseñan, por obras, por tus méritos. La Biblia y Jesucristo enseñan lo opuesto. Tú no puedes hacer nada para agradar a Dios. Es más, todo lo que haces desagrada a Dios y estás bajo la ira de Dios. Pero por gracia Dios ha provisto un camino de santidad, del cual cuando te mete en él, por torpe que sea, tú no puedes irte afuera de él. Pero tienes que caminarlo en santidad, justamente porque se llama un camino de santidad, porque la gloria del Señor fue dada en ti. Ahora bien, vemos que hay peligros. Y dice así, no habrá allí león. Espera, porque según el texto parece que no hay peligros, ¿no? No hay peligros. Pero después vemos en otros lugares de la Biblia que hay peligros. Pero no en el camino. ¿Cómo lo explicamos esto? A ver. Bueno, vemos aquí en el 9 que dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y vemos que en el camino en sí no hay peligros, pero podemos responderlo como lo vemos en 1 Pedro 5:8, que habla, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. No dice que anda dentro del camino, el camino es Cristo, en Cristo no hay peligro alguno. Es en mayúscula el camino, acordaos. Estamos hablando de un camino minucioso, no estamos hablando de una filosofía, hablamos de una persona. El camino, la verdad y la vida, en él no hay peligro. Pero en 1 Pedro 5:8 habla que el diablo está alrededor.
Así como también puedo estar alrededor de Cristo intentándole tentar, así también puedo estar alrededor de ti, intentándote tentar y atacándote constantemente, ¿no? Pero no en Cristo. En Él no hay enemigo, para el que está en Él. De hecho, el versículo 10 después dice, Pero espera, dice, el 9, ¿verdad, hermano? para que caminen los redimidos. Pero yo te pregunto, Mirko, ¿quiénes son los redimidos? ¿Cómo podemos ser redimidos? Bueno, justamente el versículo 10 que está en 1 de Pedro 5:8, el versículo 10, sí, 1 de Pedro 5:8, 9, después de decir que el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el versículo se aclara de quitarnos esa duda teológica. ¿Por qué? En el versículo 9 de Isaías 35 dice que no hay león, no hay ningún problema, vamos tranquilos, y después Pedro nos dice que el león anda ahí que quiere devorarnos. Pero el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a qué? Volvemos a la misma palabra, a su gloria eterna. ¿Cómo? En Jesucristo. Jesucristo es la gloria, y la gloria puede ser versada sobre nosotros, Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo en ese camino de santidad, con esos peligros, ¿qué va a suceder? El mismo, y aquí yo prediqué en 1 de Pedro, en griego sería más correcto decir, Él los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es algo que sucederá, sin dudas. En el español, como está traducido, perfecciona, afirma y fortalezca y establezca. Está bien, se entiende lo mismo. Es toda obra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que caminan este camino? Son los redimidos, ¿no? Habla de los redimidos. Si volvemos a Isaías 35, si miran, fíjense, dice, versículo 9, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los, ¿quiénes? Redimidos. Los redimidos. Y dice el versículo 10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. ¿Quiénes son los redimidos? Bueno, los redimidos son aquellos que han comprendido que por sus méritos no hay modo de que puedan llegar al cielo. Son aquellos que han comprendido que por sus pecados y sus méritos están bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. La Biblia habla claramente que hay dos tipos de personas. Y tú que estás aquí, estás en uno de estos dos tipos. No existe un tipo que no esté en estos dos grupos. Los que están bajo la ira o los que estamos bajo la gracia. Tú hoy mismo, aquí, o estás bajo la ira de Dios o bajo la gracia. Podemos decir que todos los seres humanos nacemos bajo la ira, porque nacemos pecadores. Y no solo nacemos pecadores, sino que después lo hacemos palés, lo ponemos en evidencia porque pecamos. Pecamos por herencia y pecamos porque queremos. Y no solo pecamos porque queremos, nos deleitamos en el pecado. Miren el mundo alrededor. Grupos de hombres. ¿Cuántas veces habrá pasado que viene un hombre que viene a gloriarse que traicionó a su esposa, o que estuvo con la prostituta, o que hizo algo, o no? ¿O no pasa eso? O se ponen a gloriar de que vieron los videos pornográficos, etc. Estoy hablando de pecados muy, muy clásicos, pero hay muchos pecados mucho más sutiles, ¿no? El orgullo, la mentira, todo eso, eso es lo que nosotros somos. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiso decir? Que el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. Del corazón, dijo Jesús, salen las malas cosas. Cuando los fariseos le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Es que no comprendieron nada ustedes, ¿eh? Es que lavarse las manos no quiere decir nada. Esos son simples tradiciones que tienen que llevarte a la verdad. Esas tradiciones, la ley te lleva a Cristo. Es que el problema está en tu corazón. Entonces, los redimidos, ¿quiénes son? Aquellos que por gracia de Dios pueden comprender que solo en Jesús, solo en su obra en la cruz y solo a través de su sangre, esto es lo que enseña la Biblia, creyendo en Él, puedes llegar a ser hijo de Dios. Y puedes pasar de estar bajo la ira a pasar a estar bajo la gracia. ¿Por tus méritos? No. No hay término medio. No hay término medio. Dice que podemos ir a Juan 3, ¿no? En Juan 3, Juan 3, 18 dice aquí, fíjense, después de que habla de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, el que no cree ya está bajo la ira, ¿no? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el versículo 36, 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces tú te encuentras o bajo la ira o bajo la gracia. La redención, para ir a la palabra en sí, significaba comprar un esclavo. En el tiempo de los romanos, estaba como hoy en día que venden los pajaritos, podía ir a comprar esclavos, ¿no? Entonces, en algún modo, comprar un esclavo y liberarlo, hacerlo libre, era redimirlo. Esa sería la raíz de la palabra. Bueno, los hombres somos esclavos del pecado, esclavos de nosotros mismos, esclavos del diablo también, ¿no? Eso lo dice también la Escritura, que están cautivos en el lazo del diablo, a voluntad de él, ¿no? Somos esclavos de nosotros mismos, si queremos decirlo, de nuestros pecados. Nuestro peor enemigo es nuestro corazón, nuestro pecado. Bueno, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice que, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, se posiciona en el camino de santidad, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es el Evangelio. Entonces los redimidos son los que han creído por gracia, no por obras, que Jesucristo puede salvarlos. Eso es todo. Esos son redimidos. Y estos redimidos, como hablaba y definía también Mirko, vemos algo que tiene mucho que ver en el versículo de Colosenses 1:12, que dice esa actitud de los redimidos. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Como hablaba Mirko, ¿no? Alguien que ha sido redimido ha sido arrancado de las tinieblas. Bajo la ira, pasado a la gracia y al reino de la luz. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y cómo dice Efesios 1:3? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, la gloria, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y si leímos versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, versículo 7, en quien, el amado de Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y antes de pasar al destino final, quería decir algo. Cuando empezamos en Isaías 35, vimos un desierto, ¿verdad? Vimos un cuadro desapacible, asolador. Bueno, ese cuadro, Dios usa en la Biblia muchas veces historias que en realidad son simplemente figuras para llevarnos a las realidades eternas. Ese cuadro sí estaba hablando de una realidad de Israel, pero sobre todo está hablando de tu corazón. Está hablando del hombre, está hablando del pecado. El pecado, un desierto. No hay vida allí. No puede haber vida. ¿Comprenden esto? Si lo espiritualizamos y lo aplicamos a nuestras vidas, debemos de ser redimidos por ese que puede dar vista a los ciegos, que hace andar a los cojos, la gloria, Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el agua de vida. Todo el que beba de mí no tendrá sed jamás. Hablaba de un agua física. Sed. Hablaba de un agua física. No, espiritual. Hablaba de un agua espiritual, ¿no? Entonces cuando miren de nuevo de sus casas con tranquilidad Isaías 35, no piensen solo en Israel y no piensen solo en la historia, piensen en su corazón y la obra que Dios hizo y hace en los redimidos. Y ahora nuestro hermano va a concluir con el último punto. Vemos que estos redimidos, versículo 10, son aquellos que volverán. Aquellos que volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirá la tristeza y el gemido. ¿Qué os recuerda este final? Y huirá la tristeza y el gemido. ¿No se acuerdan? No responde. ¿A quién le hace pensar eso? ¿Le hace pensar en un capítulo de la Biblia? Y huirá la tristeza y ya no será ya más el lamento y las lágrimas serán enjuagadas. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso? Apocalipsis. Apocalipsis, exacto. O sea, un libro tan hermoso en Isaías nos está llevando ya al final de todo. O sea, estamos viendo toda la obra de la redención en el capítulo de Isaías 35. Sus principios, sus comienzos, la decadencia espiritual de la cual Cristo sale como ese renuevo para dar vida
cómo los judíos son asombrados en el templo. Estamos viendo de Zacarías, el padre Juan el Bautista, vemos a Juan el Bautista anunciándolo, vemos ya a Cristo manifestado. Cuando tenía 30 años empieza su ministerio, lee claramente Isaías diciendo, este soy yo. Y luego vemos todos los que a través de la historia, escogidos y llamados por la pura gracia de Dios, son llamados al arrepentimiento, por el cual también hoy llamamos al arrepentimiento, a mi propio corazón y al vuestro, arrepentirse a Cristo de los pecados. Vemos cómo esta gloria se aplica en la vida de estas personas. Pero ahora vemos el final de todo esto ya. Vemos cómo estos redimidos vuelven a casa, vuelven al hogar, vuelven al dulce hogar, donde dice que seremos coronados con alegría, con gozo perpetuo, y que esa tristeza que nos carcome tantas veces por nuestras propias impurezas, por nuestras propias rebeliones, por ver tanta decadencia más allá de nosotros, vemos que todo esto habrá acabado. Y acabamos este hermoso sermón con Apocalipsis 21, del 1 al 8, donde describe claramente cómo la iglesia entra y se queda, pero como muchos no entrarán por haber vivido una vida de impureza, donde no han querido arrepentirse, donde no han amado al camino de la santidad, no han amado a Cristo, lo han aborrecido, han preferido el desierto antes que los jardines llenos de las flores de su santidad, de su amor, de su gracia y de su belleza. Y esto también lo habla en el final de la historia, una lista larga de gente que ha querido vivir en impureza, constantemente revolcándose como cerdos en las impurezas sin buscar solución. ¿Se hago una pregunta? ¿Puede alguien ser redimido sin arrepentirse? No puede. Uno no puede ser comprado por Cristo si no se ha arrepentido. La llave de la redención está en el arrepentimiento, pero Cristo es la puerta. Y la fe que dona a Dios, ¿no? Sí, esa es la llave. Justificados pues por la fe. Uno no puede redimirse por las obras. Uno no puede redimir por estar aquí sentado. Uno no puede redimirse por cantar canciones o por bautizarse o tomar estos símbolos del pan y el vino que representan a Cristo clavado en la cruz por los pecadores. Uno puede ser redimido absolutamente y solamente por la convicción clara de que Cristo es suficiente para perdonar mis pecados y para liberarme de lo que merezco realmente, el infierno. Así que podemos leer. Y la esperanza que esperamos todos los redimidos por gracia. Y si tú estás aquí y nunca has puesto tu fe en Jesús, te invitamos a hacerlo. No te vamos a decir de pasar, levantar la mano, nada de eso. Tú delante del Señor, en tu corazón, en tu mente, reconócete pecador. Dile de salvarte. Dile que crees que Jesucristo murió por tus pecados. Dile que estás cansado de buscar ser justificado por tus obras y que quieres que sea Él tu camino de santidad. Y leemos lo que será el futuro glorioso y maravilloso, el destino final de los redimidos, esos que volverán a la Sion, pero no a la Sion que después volvió el pueblo de Israel. Volvió, pero no estaban con todo ese gozo probablemente. Sí, en algún modo sí, pero la verdadera Sion, la celestial. La no hecha por manos humanas. Amén, de la que habla Apocalipsis. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Pueden pararse y lo leemos juntos, por favor. Paraos, amados hermanos y amigos. Versículo 2, capítulo 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa hallada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Cumplimiento! Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al que tuviere sed, dice el Señor, en medio de tu desierto, Él te dará gratuitamente del fuente del agua de la vida. Pueden sentarse.